Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla. Yo estoy súper emocionado porque el tema de hoy, va a ser de esos que nos ponen la piel de gallina, de los que nos hacen soñar con finales felices y, por qué no, con romances de ensueño. Y es que hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir. Sí, los dos bombones turcos que nos robaron el corazón en la serie *Erkencikus*, o como la conocemos aquí, *Pájaro Soñador*. Y atención porque el título lo dice todo, romance a la vista. Revelan su amor en público. Prepárense para un viaje por rumores, pistas, fotos indiscretas, declaraciones y todo lo que rodea a la supuesta relación entre estos dos mega estrellas de Turquía. Ya saben que a mí me encanta meterme en el chismecito, en las noticias del corazón, en descubrir qué pasa en la vida de nuestros famosos favoritos. Y este tema, créanme, es de los que más morbo genera. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Estamos ante el nacimiento de una pareja de ensueño o solo es una estrategia publicitaria bien orquestada? Pero antes de que empecemos a desglosar todo este misterio romántico, no se olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este apasionante tema. Todo comenzó por supuesto con *Erkencikus*. La serie, para quienes no la recuerden, nos transportó a un mundo de ensueño en Estambul. Sanem, una joven con aspiraciones de escritora, interpretada por Demet Özdemir, se ve envuelta en un enredo romántico al aceptar un trabajo en la agencia de publicidad donde trabaja su hermana. Allí conoce a Can Divit, un fotógrafo de renombre interpretado por Can Yaman, y entre ellos surge una chispa innegable. La trama, llena de malentendidos, intrigas familiares y desafíos laborales, sirvió como telón de fondo para el romance central. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir en la pantalla era, simplemente, innegable. Era de esas que traspasa la pantalla, que te hace creer en el amor a primera vista, que te hace desear que Sanem y Can, sus personajes, fueran una pareja en la vida real. Y para ser honestos, esa chispa que tenían en la serie, alimentó los rumores desde el principio. Durante el rodaje el ambiente en el set era, según cuentan algunos, bastante animado. Las risas, las bromas y la complicidad entre Can y Demet eran evidentes. Comenzaron a circular algunas imágenes y vídeos que sugerían algo más que una simple amistad entre los dos actores. Fotos de ellos riendo juntos, de miradas cómplices, de gestos cariñosos. La prensa turca, siempre atenta a cualquier detalle, no tardó en hacer su trabajo y empezar a especular. Y vaya si especularon. Las redes sociales ardían, los fans enloquecían y las revistas del corazón hacían su agosto. Las revistas, como siempre, fueron las primeras en encender la mecha. Portadas con titulares llamativos, fotos trucadas, análisis exhaustivos de cada mirada, cada gesto. Todo valía para generar expectación y vender ejemplares. Los fans, ávidos de cualquier información, devoraban cada detalle y analizaban cada comentario en redes sociales. Los foros y grupos de discusión enloquecieron. Las especulaciones se multiplicaban por horas. ¿Estaban juntos? ¿Era todo parte de la promoción de la serie? ¿O realmente había algo más? La ambigüedad, ya saben, siempre es un buen ingrediente para el chismorreo. Pero claro, ni Can ni Demet confirmaban ni desmentían nada. Y ahí es donde el misterio se hacía aún más intrigante. Ambos mantenían una postura cautelosa, alimentando la curiosidad sin revelar demasiado. ¿Era todo parte de la promoción de la serie? ¿O realmente había algo más? La ambigüedad, ya saben, siempre es un buen ingrediente para el chismorreo. Esta estrategia, ya sea consciente o no, funcionaba a la perfección. Mantenía a la serie en boca de todos y generaba un interés constante en la vida personal de los actores. Luego llegaron las entrevistas. Entrevistas donde, con sonrisas y evasivas, ambos actores se limitaban a hablar de su gran amistad, de la buena relación que tenían y de lo mucho que se querían. Somos como hermanos, solían decir. Nos llevamos muy bien y tenemos mucha química profesionalmente. ¿Era suficiente para calmar las aguas? Para nada. Los fans, siempre con el radar activado, analizaban cada palabra, cada gesto, cada mirada. Cada respuesta ambigua era interpretada como una confirmación velada.
Las especulaciones seguían a la orden del día. ¿Por qué tanta discreción? ¿Por qué no confirmar algo tan evidente? La respuesta, como siempre, podía ser múltiple: proteger su privacidad, no arruinar la sorpresa, esperar el momento adecuado o, simplemente, mantener el misterio para generar más interés. Pasó el tiempo, *Erkencicus* llegó a su fin, y parecía que los rumores también iban a desvanecerse. La serie, con su éxito arrollador, había cumplido su cometido. Pero, ¡oh sorpresa! Las pistas continuaron apareciendo. Fotos filtradas, comentarios en redes sociales, reuniones sospechosas. La gente se preguntaba: ¿realmente han cortado toda comunicación, o la llama sigue encendida en secreto? Las redes sociales, como siempre, fueron el caldo de cultivo perfecto para la especulación. Fans atentos a cada detalle, a cada movimiento, a cada me gusta. Comentarios enigmáticos, fotos con detalles que solo ellos entenderían. Los hashtags relacionados con la serie y sus protagonistas eran tendencia constante. Los fans, como detectives aficionados, intentaban armar el rompecabezas de la supuesta relación. Y entonces, ¡boom! Llega el momento que el título del vídeo promete: revelaciones en público. ¿Cómo fue esto? Bueno, las redes sociales fueron las principales testigos de lo que, para muchos, fue la prueba definitiva. Se filtraron fotos de ellos juntos en eventos, celebraciones y hasta en citas románticas. Imágenes que dejaban muy poco lugar a la imaginación y que, de alguna manera, parecían confirmar lo que muchos esperaban: Kanyaman y Demet Özdemir estaban juntos. Las fotos, en su mayoría, eran tomadas por paparazzi o por fans con sus celulares. Se les veía en restaurantes, en la playa, en fiestas privadas. En algunas de las imágenes se les veía abrazados, tomados de la mano, sonrientes y cómplices. La evidencia era innegable. La reacción de los fans fue de euforia. Finalmente, después de tanta especulación, la pareja soñada parecía ser una realidad. ¿Pero qué pasó después? ¿Confirmaron su relación abiertamente? No exactamente. Siguieron manteniendo esa especie de juego del gato y el ratón con la prensa. Publicaban fotos en sus redes sociales, a veces por separado, pero con detalles que los conectaban. Compartían mensajes enigmáticos, pero que dejaban claro que entre ellos había algo más que una amistad. La expectación crecía, las especulaciones se intensificaban, y los fans se dividían entre los que creían ciegamente en su amor y los que sospechaban que todo era un montaje publicitario. Y es que, seamos sinceros, la industria del entretenimiento es así. A veces las relaciones sentimentales son, en parte, una herramienta de marketing para generar más interés en los proyectos de los actores. La duda, la incertidumbre, la ambigüedad, siempre son herramientas poderosas para mantener la atención del público. Y aquí es donde entramos en un terreno pantanoso. ¿Era todo puro teatro? ¿O realmente se enamoraron durante el rodaje de *Erkencicus*? La respuesta probablemente solo la saben ellos. El secreto de una relación en el mundo del espectáculo siempre es complicado. ¿Cuánto de verdad hay en ella? ¿Cuánto de estrategia? ¿Cuánto de presión por mantener la imagen? Lo que sí es cierto es que durante un tiempo fueron la pareja más comentada de Turquía. Sus nombres aparecían en todas las revistas, en todos los programas de televisión y en todos los titulares. Y aunque no confirmaron su relación de forma oficial, sus gestos, sus miradas y sus fotos hablaban por sí solos. Los medios de comunicación se encargaron de mantener la llama encendida, generando contenido constante y manteniendo la atención del público. Pero, como suele suceder en el mundo de los famosos, la relación, o lo que fuera que tuvieran, no duró mucho. Los rumores de ruptura, las fotos con otras personas, y el silencio sepulcral de ambos actores, terminaron por confirmar lo inevitable: Kanyaman y Demet Özdemir habían tomado caminos separados. Las razones de la ruptura, como suele suceder en estos casos, nunca fueron claras. Rumores de diferencias irreconciliables, incompatibilidad de agendas, presión mediática, quizás todo junto. Lo cierto es que la relación llegó a su fin. Los fans entristecidos especularon sobre los motivos, pero la verdad, como siempre, quedó entre ellos. ¿Y qué pasó después? Ambos continuaron con sus exitosas carreras. Kanyaman con proyectos internacionales, trabajando en Italia y protagonizando series muy exitosas como *Viola come il mare*. Demet Özdemir, por su parte, siguió cosechando éxitos en Turquía,
protagonizando series como *Dodu Uneb Kaderindir y *Amfara*. Ambos, con su talento y carisma, demostraron que eran mucho más que una pareja mediática. Y aunque sus caminos se separaron, el recuerdo de su supuesta relación sigue vivo en la memoria de los fans. ¿Por qué? Porque, seamos honestos, eran una pareja muy atractiva. Tenían química, eran guapos y, sobre todo, lograron que muchos creyeran en el amor que veían en la pantalla. La magia de la televisión es así, a veces la ficción se confunde con la realidad. La carrera de Can Yaman despegó a nivel internacional, con proyectos en Italia que lo catapultaron a la fama mundial. Demet Özdemir, por su parte, consolidó su éxito en Turquía, demostrando su talento y versatilidad en cada nuevo proyecto. Ambos, con su trabajo, demostraron que la ruptura no los detuvo, sino que quizás los impulsó a crecer profesionalmente. Hoy en día, cada uno ha seguido su camino. Ambos tienen una legión de fans que los siguen y apoyan incondicionalmente. La vida de ambos ha seguido adelante con nuevos proyectos, nuevas relaciones y nuevos desafíos. Así que, en definitiva, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que probablemente nunca sabremos la verdad absoluta sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Lo que sí sabemos es que nos regalaron una historia llena de misterio, emoción y, por qué no, un poco de fantasía. Tal vez fueron novios. Tal vez solo amigos con mucha química. Tal vez todo fue un truco publicitario. Lo importante es que nos hicieron soñar. Y eso, amigos míos, es lo que importa. La historia de Can y Demet, con su misterio, su emoción y su fantasía, dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por la supuesta historia de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que realmente estuvieron juntos? ¿O piensan que todo fue una estrategia de marketing? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. No se olviden de dejar un like si les gustó el vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también se enteren de esta apasionante historia. Y por supuesto suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Adiós.